hasta qué punto puede llegar estas teorías, porque si vemos a un ser humano como un producto del ambiente, de la Tierra, del Big Bang, o sea, no le estamos dando el verdadero significado. Imagínate estos grandes filósofos, estos doctores y esta gente que el mundo admira y son los que nos dicen esta es la verdad y que tiene que comprobarse. O sea, esas mismas personas son las que se prepararon, se educaron prácticamente para matar a sus semejantes, para hacerles lo peor. Porque allí mismo lo dice él, todos estos químicos, todos estos planes fueron preparados por doctores, filósofos, escritores, gente sabia. Personas educadísimas, personas que les gustaba el arte. A los alemanes les encantaba, robaron muchísima arte. Les gustaba la música clásica, o sea, eran cultos. Gente sabia. Estas personas causaron eso. Hola amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro canal. No solamente nuestro canal, sino también nuestra casa. Las conversaciones que Jorge y yo tenemos en nuestro día a día siempre son basadas en Dios, en la espiritualidad, y hablamos de muchísimos tópicos. Así que sería para nosotros interesante tener una conversación y quizás prepararnos más para la conversación y grabarla también para que sea de ayuda para otras personas. Nuestro canal es Campeones de la Verdad y no solo estamos hablando de Jorge, que es mi esposo lindo, bello, precioso. Y no somos solo Jorge y Katia los campeones de la verdad. Vamos a hablar de muchísimos patriarcas, de muchísimos reformadores, de muchísimas personas que realmente levantaron la verdad cuando estaba por el suelo. Entonces, los invitamos a ustedes que sean parte de nuestro canal, de nuestra comunidad, y también que sean campeones de la verdad. ¿Y cómo pueden hacer eso? Cuando yo veo videos, no sé tú, pero cuando yo veo videos en YouTube, a mí me gusta ver muchísimos la sección de comentarios. Aprendo muchísimo en la sección de comentarios. Entonces, mientras nosotros estamos hablando y hay algo que a ustedes le da curiosidad o tienen alguna pregunta o quieren aportar, les invitamos a hacer eso, porque eso no solo nos va a ayudar a nosotros, sino que va a ayudar a muchas otras personas que quizás estén viendo o escuchando esto. Así que sin más introducción, porque esa fue muy larga, ¿qué tal si oramos? Ok, vamos a orar. Inclinamos el rostro para orar. Querido Padre, buen Dios, gracias le damos porque nos permite, Señor, poder estudiar tu palabra. Le pedimos que en este momento que vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo nos ilumine y lo que vayamos a aprender en este momento, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, esa es la pregunta. Para ti, para todos los que nos están viendo, los que están escuchando, ¿hay una verdad universal? Muchas personas se preguntan si hay una verdad universal, una verdad absoluta, pero en realidad lo vamos a responder con la Biblia y Katia ha preparado algunos comentarios, algún estudio que ella ha hecho también que nos va a iluminar más acerca de si hay una verdad universal o no la hay. Bueno, te digo lo que los estadounidenses piensan. ¿Qué tal? Este estudio es el estudio de Barna. Lo hicieron en el 2020, entonces súper reciente este estudio. El 58% de los adultos dicen que la verdad es decisión del individuo. Más interesante este dato. Las denominaciones pentecostales y evangélicas, ¿verdad? Que ellos hacen mucha énfasis en que la verdad es la palabra de Dios. 48% pensaban que no hay una verdad absoluta. Entonces, aunque en su doctrina, en su iglesia,
creen que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, no piensan que hay una verdad absoluta para todos, ¿verdad? O sea, no hay una verdad universal. Interesante. ¿Estos evangélicos son los que están en Estados Unidos o en general en el mundo? No, solo estadounidenses. No tengo ningún dato sobre Latinoamérica. Estos solo son un estudio de las personas viviendo en Norteamérica. Ok, interesante, porque que el mundo lo diga, que no hay una verdad universal. No sorprende. O sea, no sorprende, pero que los mismos cristianos, que dicen que tienen las Sagradas Escrituras como regla de fe, diciendo eso, es sorprendente. Mira, eso es lo que el público piensa. La pregunta era, ¿sobre qué se determina la verdad? Y el público dijo esto. Decían, Dios es la base de la verdad, ¿ok? Sin embargo, esa era la opinión de 4 de cada 10 adultos, que Dios es la verdad, 42%, ¿ok? Los otros piensan y dicen que creen que la verdad es certeza interna. O sea, un 16% piensa que nosotros sabemos. Es algo interno que esté en nosotros. El 15% dice la prueba científica. El 5% dice la tradición. Y el 4% dice, bueno, lo que todos dicen que es verdad, eso es verdad. Como lo que todos aceptan que es verdad, eso es verdad. El 5% dice que no existe la verdad. Y el 13% desconoce la base de la verdad. Wow. Entonces, esas son las opiniones de algunas personas, de algunos estadounidenses. Pero sí, interesante. Son datos muy interesantes porque, o sea, hay muchas opiniones en cuanto a la verdad. Y en este video, nuestro propósito es aprender si en realidad Dios dejó una verdad universal. Y si es verdad que, bueno, lo que Katia está leyendo, si estas estadísticas de muchos cristianos en realidad se apegan a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Sí, bueno. Te leo algunas definiciones de verdad. Dice, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. ¿Okay? Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Como hay lo que yo digo, lo que yo pienso, o sea, esa es la verdad. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Eso lo puedo entender también. O juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Bueno, eso también lo puedo entender. Eso consideran verdad las personas. Sí. Okay. Esta es la definición de verdad. En el diccionario. Varias definiciones en el diccionario. Ahora, los filósofos, y para mí los filósofos hasta lo quieren hacer más fácil, pero lo hacen más difícil. Y esto es de Aristóteles, de Platón, hasta los que están en los que conocemos. Dicen que la verdad es decir que si una cosa es. O sea, esto es. Y si esto no es. Esa es la verdad. Pero si yo digo esto sí es cuando no es, esa no es verdad. O sea, si existe, es verdad prácticamente. Si lo podemos ver, si lo podemos palpar. No exactamente, sino que, por ejemplo, el cielo es azul. Si yo digo el cielo es verde, esa no es verdad. ¿Me entiendes? Porque ya sabemos, lo podemos ver. Entonces, o sea, no tienen una definición exacta, sino que es lo que es y no es lo que no es. Ok. Un poquito confuso, pero sí. Es la definición que ellos tienen. Pero también en los estudios, los filósofos, los científicos tienen 3 criterios, ¿ok? 3 criterios para ellos decir, esta es una verdad, esta es la realidad, esta es verdad. Entonces, lo vamos a decir
y lo voy a leer un poquito y lo vamos a explicar a ver si podemos entender lo que ellos quieren decir y de qué ellos se basan para decir esto. Bueno, la primera es la consistencia lógica. Lo que quiere decir que algo es verdad si es constantemente verdad. Y yo te di este ejemplo anoche, ¿verdad? Todos los pájaros vuelan. Ujú. Y después digo, los pingüinos son pájaros. Pero no vuelan. Y después digo, los pingüinos son pájaros, pero no vuelan. Entonces, esa ya no es verdad. Tengo que formularla diferente para que sea verdad. Entonces, tiene que haber una consistencia lógica. Ese es uno de los criterios. O sea, tiene que perdurar en el tiempo. Si fue verdad 2000, 3000 años atrás, el día de ahora tiene que llevar esa misma consistencia, no cambiar. Exacto. 1 más 1 siempre ha sido 2. Ujú. Nunca ha cambiado, ¿verdad? Exacto. Eso es consistencia lógica. Ahora, lo que no es consistencia lógica para nosotros, y quiero a ver si tú tienes algún comentario sobre esto, es de que nosotros creemos en la deidad, ¿verdad? Ujú. Pero para nuestra mente no es lógico que 3 igualen a 1 o que 1 iguale a 3. Debo decir de que tanto en las Sagradas Escrituras como en el cristianismo, como las personas que no creen en Dios, en el ateísmo y otros tipos de pensamiento, siempre van a haber preguntas que no tienen respuestas. Cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos de que hay cosas que en la Biblia se mencionan que son un misterio. Y no es porque Dios necesariamente no quiera revelarlo, sino que nosotros no podemos entenderlo. Sí. Y no lo podemos entender porque nuestra mente es muy finita para entender las cosas espirituales. Entonces, muchos dirán, esa es una excusa entonces, porque si no tenemos respuesta, entonces significa que no es verdad. Ujú. Pero entonces yo podría usar el mismo argumento contra ellos y decir, ustedes no tienen la respuesta a muchas preguntas que se hacen de la ciencia y de lo que pasa en el mundo. Ujú. Entonces, en ese sentido, tanto de un lado como de otro, prácticamente estamos iguales. Sí, ok. No, la segunda criterio se llama la adecuación imperial. Y esta se alinea a una teoría, un modelo, una hipótesis con los datos observados o la evidencia empírica. O sea, es un concepto esencial en la filosofía de la ciencia y la evaluación de teoría científica. Se alinea a lo que ya sabemos o observamos. Esta parte, adecuación imperial, se trata de lo que vemos, ¿verdad? Porque a veces no vemos 1 más 1 es 2. A veces, right? Es lógico. Pero esta parte, este criterio sí se trata de lo que vemos. Tiene que ser palpable. Sí. Lo que yo decía hace un momento. Sí, exacto. Okay. La tercera criterio es la relevancia experiencial. Y debe ser relevante, una verdad, si es verdad, debe ser relevante para nuestra vida personal. Tenemos que experimentarla, ¿verdad? Esta verdad tenemos que experimentarla de alguna manera y tiene que ser relevante para nuestra vida. ¿Qué ejemplo podríamos usar para entender mejor esta parte? Bueno, podemos hablar de muchas de las religiones, de muchos de los pensamientos que las personas tienden a tener una experiencia espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Eso podemos decir que es verdad. Ese es un criterio que para mí tiene relevancia porque a mí me cambió la vida de alguna manera o pienso diferente ahora. O me siento de alguna manera. Me siento diferente, exacto. Tiene que estar conectado con algo experimental en nuestra vida. Exacto. Para que sea como verdad. Verdad. Pero Okay. usan estos 3 criterios, no solo uno. Uh-huh. ¿Puedes repetirlos otra vez? Claro para que lo sí. tengamos claro todos. Los 3 criterios: consistencia lógica, uh-huh. ¿okay? Adecuación imperial y relevancia experiencial. También hay otras teorías como teoría de la correspondencia, por ejemplo, y también te estaba dando este ejemplo de que si yo
o si tú te acusan de asesinato y tú dices, no pude ser yo porque yo no estaba en ese lugar a esa hora, eso no es verdad, ¿verdad? No pudiste haber sido tú porque tú estabas en otro lugar. Esa es otra teoría, otro criterio de la verdad. Pero quizás el que más hemos escuchado en este tiempo es la teoría del relativismo. Me imagino que esa sí la has escuchado. Claro, que prácticamente en esa teoría del relativismo lo que enseña es que cada persona tiene diferentes puntos de vista y podemos estar hablando de la misma cosa, pero según como tú lo veas, esa es la verdad. O sea, puede ser la misma situación, pero yo lo veo de una manera por mi trasfondo de mi vida, por lo que yo he estudiado, lo que sea. O sea, esa es mi verdad, como yo lo entienda. Ahora, tú lo puedes tomar de otra manera y eso también es verdad para ti. Sí. Y eso es muy popular en el mundo. Sí. Y no solamente en el mundo, inclusive en las iglesias. Eso lo escuchamos, o sea, lo escuchamos mucho. Hay muchas frases en inglés específicamente. Una de ellas es, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Vive tu verdad, porque yo tengo otra verdad. Así que quizás la pregunta sería, mira, bueno, podemos decir que la teoría del relativismo no es verdad, porque si fuera verdad, tendría que ser una verdad absoluta. Claro. ¿Verdad? Porque tiene sus contradicciones. Entonces podemos decir, obviamente no, porque se contradice. La misma teoría se contradice. Pero, ¿qué problema, qué daño ves tú a nuestra sociedad si yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad? Bueno, muchas personas hablan de que perdón, ¿puedes repetirme la pregunta otra vez? ¿Qué daño podrías ver tú en nuestra sociedad al relacionarnos si yo tengo una verdad y tú tienes otra verdad? Sacándolo fuera de la parte espiritual. Sí, claro. Yo creo que eso afectaría mucho porque si nosotros pensamos de que, o sea, yo entiendo la verdad de esta manera y para mí es así, entonces prácticamente me da la libertad para que yo pueda vivir o hacer lo que yo quiera. No importa el estándar moral que pueda existir, o sea, me da la libertad para yo poder vivir como yo quiera, inclusive usando esta misma lógica del relativismo. O sea, yo puedo quebrantar las leyes que son puestas por el Estado, diciendo, bueno, ellos lo ven así de esta manera, pero mi realidad es otra. Pero de todos modos estás incumpliendo las leyes puestas por el gobierno. Aunque la mayoría diga, bueno, esto es así, pero como el relativismo enseña de que cada quien tiene su propia realidad y verdad, entonces sí afectaría en la manera como vas a criar a tus hijos, cómo vas a vivir en tu día a día, cómo vas a tratar a las personas. Porque puedo excusarme, o sea, con esta teoría puedo excusarme para hacer lo que yo quiera prácticamente, porque al final no hay una verdad, es como yo lo tome, es como yo lo vea. Y quizás las personas lo dicen solo cuando se trata de la religión. Bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero todos manejamos, si en la calle dice 25, vamos a 25. Exactamente. Y es no la importa. misma verdad. Básicamente no hubiera ninguna comunión en nuestra sociedad. La comunicación sería imposible. No nos entenderíamos. Si yo tengo mi verdad, ustedes tienen su verdad, nunca llegaríamos a un punto, nunca tendríamos como algo en común. ¿Y has vivido o has tratado de vivir con una persona que no tienes nada en común? Sí, especialmente cuando uno quiere ser amigos y, o sea, si no tienes nada en común, no es bien agradable. difícil. O sea, hasta para tener una conversación no puedes.
Y bueno, quiero aprovechar para decir que ese fue uno de los puntos porque nosotros nos casamos. Sí. Porque, o sea, estamos muy de acuerdo en nuestra manera de pensar, las cosas, cómo vemos la vida también. Sí. Porque de eso se trata, ¿verdad? Pero esta teoría, o sea, desintegra prácticamente. Lo hace imposible. Exactamente. Hace imposible tener relaciones íntimas, básicamente, de cualquier manera. Hay una pregunta que tú me hacías, creo que en estos días, y es con respecto a... Algunas personas dicen, o se hacen la pregunta, si la Biblia se contradice. Sí, sí. Porque, y eso vamos al criterio de constancia, ¿verdad? Constancia lógica. O sea, si la Biblia es la verdad, ¿por qué hay tantas contradicciones entonces? Sí, porque las personas dicen, o sea, como en el pasado, en la Biblia, vemos a Dios actuando de una manera, pero en el Nuevo Testamento lo vemos actuando de otra manera. Y muchas personas dicen, no es consistente, o sea, un profeta dijo una cosa, pero el otro dijo otra. Quiero explicar algo aquí. Sí, claro, dale. En la Biblia enseña que nosotros, la Biblia nos vino por inspiración divina, que los escritores bíblicos recibieron la inspiración divina. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16, que dice que es inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Ahora, estas personas recibieron sueños, visiones, pero cuando ellos escribían la Biblia, Dios permitió, que ellos utilizaran su propio lenguaje. Dios no les dijo exactamente qué tenían que ellos escribir, sino que ellos escribieron en su época, tomando en cuenta su época, cómo vivían, su profesión, su entorno. Entonces, ellos escribían de esa manera. Entonces, cuando otro escritor bíblico que vivió en otro tiempo escribía de otra manera, aparentemente se ve como una contradicción. Pero en la misma Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14:32, ¿sí? Dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, que cada uno escribió según lo que el otro había escrito. Pero la diferencia es que esa persona escribió de manera diferente al otro. Y eso lo mencionó también Pedro, cuando dijo que Pablo escribió según la sabiduría que le había sido dada. Entonces, por eso muchas personas encuentran como una contradicción en la Biblia. Pero en la Biblia dice que Dios no cambia, es el mismo. Sí. Se habla de que Él es el alfa y la omega, o sea, Él es el principio y el fin de todo. O sea, entonces, por eso encontramos nosotros esto. Y algunas personas dicen, y podemos decir que algunos se aprovechan de esto para hacer que la Biblia diga o se contradiga. Sí. O sea, y también, pero no es así. También podemos decir lo que es válido, porque si tú lees muy superficialmente la Biblia, lo lees como un libro cualquiera, o quizás lo lees fuera del contexto, sí es confuso y puede decir, se está contradiciendo aquí. Eso es válido también. Exactamente. Bueno, volvemos al tema del relativismo, ya lo hablamos. También las personas, ¿verdad? No sé, no me acuerdo si era 5% o menos, dicen que las tradiciones y la cultura y lo que nos han enseñado, lo que hemos estado haciendo, esa es una verdad también. Y muchas personas hasta les dan miedo hacer algo fuera de lo que hicieron, porque quizás se encuentran en este conflicto de esto es verdad, esto es mentira. O esto es correcto y esto es incorrecto. Bueno, y eso se puede ver en la cultura, pero también en las iglesias. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? Porque mis padres, mis abuelos y las personas, usando esta teoría que tú dices. Sí. Pero también creo que causa problemas. Porque ¿será que nuestros antepasados se equivocaron o no se equivocaron? ¿O la cultura se equivoca o no se equivoca? O sea, ellos viven rectificando, por eso hay una actualización de leyes, hay una actualización de muchas cosas que podríamos decir que
porque obviamente somos personas que estamos en constante, ¿cómo diría esa palabra? Que nos estamos equivocando constantemente. Sí. Entonces no podríamos decir que la verdad se basa en lo que la mayoría o la cultura nos dice que es la verdad. Sí, o los prejuicios también. Los prejuicios. Los prejuicios, nuestras opiniones son probabilidades, pero a veces las inflamos para decir que son verdades absolutas, cuando en realidad solo son nuestra opinión, nuestro prejuicio de cómo nosotros vemos la vida. Hay una cosa que las personas están utilizando para no entrar en un formalismo o no entrar en un prejuicio. Uh-huh. Y es esta palabra de ser mente abierta. Sí. A nosotros los cristianos se nos dice de que somos prejuiciosos. Y es cierto, hay un buen grupo que tienen muchos prejuicios, especialmente con las otras personas. Sí. Que no debería de ser así, porque Jesús enseñó algo totalmente diferente. Uh-huh. O sea, cuando Él vino a esta tierra. Pero el punto es que se excusan en ser mente abierta para no poder aceptar lo que Dios nos ha dejado que nosotros hagamos. Es decir, para no poder cumplir su voluntad. Y aún en las mismas iglesias también sucede eso. O sea, no, yo soy de mente abierta, no soy mente cerrada. Y dicen, no soy fariseo tampoco. Yeah. Entonces, ¿cómo podemos también, quizás lo vamos a mencionar más adelante ya para concluir, uh-huh. cómo no caer en ese punto de no ser un fanático, un prejuicioso, pero sin embargo, no desobedecer lo que Dios ha mandado? Porque obviamente te vas a ver raro si no te apegas a lo que la sociedad te dice, a lo que estamos estudiando. O sea, esto, el mundo y la sociedad te está diciendo, esto es verdad. Sí. Pero al final, o sea, si tú no sigues esa línea, te vas a ver diferente. Sí. Y a esto le tienen miedo muchas personas, a ser diferentes. Sí. Pero mira, si estás en un club social, si estás en un equipo de fútbol o lo que sea, o sea, vas a hacer una diferencia porque ahí hay reglas, tienen su propia manera de vivir, estilos de vida. Entonces, en la vida cristiana es así también. Uh-huh. Eso quería decir también. No, en cuanto a eso de que la gente habla de ser mente abierta y no una mente cerrada, porque a nosotros se nos considera como, no, este tiene una mente así, pequeñita. Uh-huh. No necesariamente. Uh-huh. O sea, simplemente queremos obedecer lo que Dios manda y por eso es que ponemos una barrera en nuestra vida, que al final es para el beneficio de nosotros. Sí. Y creo que eso es, bueno, muy importante. Y quizás esto no está en lo que vamos a hablar, pero comentando en lo que tú dices, ponemos una barrera en lo que nosotros vamos a hacer, pero no en las personas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo esto lo digo muchas veces en las personas porque quizás la señal para ser un genuino discípulo de Dios es amar a las personas. Entonces, claro, no ponemos barreras entre las personas, entre yo y las personas, sino entre lo que yo hago con mi vida, ¿verdad? Y también esto de nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es universal, o sea, es para todos. Claro que sí. Entonces, no cambia, no se hace un update de la Biblia. Por los siglos de los años que hemos estado viviendo, o sea, es la misma. Se ha mantenido. Inclusive, yo leí una vez, un estudio donde habla de que el título era Los maestros del error. Y hablaba de estos grandes científicos que se han equivocado muchísimas veces. O sea, sin embargo, la Biblia, la Sagrada Escritura se ha mantenido en lo que ha dicho. O sea, aunque a veces parezca contradictorio, y eso es por las personas y porque vivimos una cultura diferente que en el tiempo que se escribió. Pero inclusive con todo y eso, la Biblia ha sido constante. O sea, no ha cambiado. O sea, aunque hagan nuevas traducciones, al final el mensaje es el mismo. Sí. O sea, y a eso vamos ahorita. Llegamos a este punto de que vamos a ver la verdad conforme a la Biblia. Ya para ir aterrizando. Para ir aterrizando. Ok. Mira, quiero que leas Juan 18,
37 a 38. Si me lo lees, por favor. Para mí, cuando leí, lo estudiamos en la lección pasada del año pasado, y me impactó muchísimo este encuentro de Pilato y de Jesús. Así que, por favor, léelo cuando estés listo. 18. 37 y 38. Ok. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Impactante. ¿Por qué Es una pregunta. O sea, ¿por qué es impactante para mí? Porque le hizo la pregunta y no esperó la respuesta. ¿Quién hace una pregunta para no recibir una respuesta? Ajá. Podemos argumentar de todas las maneras qué tipo de pregunta era esta, si estaba siendo irónico o sarcástico o una pregunta que no le interesaba mucho la respuesta. Bueno, él la hizo y se dio la vuelta y se fue. Creo que esto nos pasa muchísimo a nosotros, cristianos y no cristianos. Que sí, ¿qué es la verdad? O sea, sí tenemos una curiosidad, pero en realidad no queremos no nos interesa. saber. A las personas no les interesa. No queremos saber. Porque el saber trae un compromiso y quizás vamos a hablar también de la ignorancia voluntaria más adelante. Quiero que leas 2 de Timoteo 3:7. Porque todos estamos de alguna forma buscando la verdad. O sea, los científicos, los filósofos, los cristianos. 2 de Timoteo 3:7. Okay. Y quizás si tú lo has leído, nos pones un poquito en contexto y después lees este versículo. Ok. 2 de Timoteo 3:17. No, 3:7. Segunda. Sí. Ok, perdón. 2 de Timoteo 3:7. Estaba en primera. 3:17. 7. Oh. perdón. Ok, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Escucha esto. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Bueno, te digo el contexto así rapidito. Sí. Está hablando de los últimos días, hablando del tipo de personas que iban a ver a gente amadora de sí mismo, implacables, no obedecen a sus padres. Y da una lista de cómo iban a venir tiempos peligrosos y cómo iba a ser la condición viendo en un panorama general del mundo, qué es lo que estamos viviendo hoy día. En ese contexto dice que una de esas características era de que son personas que están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice eso a ti? Eso me da miedo a mí. Porque yo soy una persona que me encanta aprender. Prefiero ser alumna antes que maestra. Me gusta mucho leer, indagar. Y me da miedo de que yo gaste mi vida aprendiendo y no llegar a la verdad. O a saber la verdad. Interesante, porque todas las teorías que tú leíste hace un momento prácticamente nos llevan a este punto, a nunca llegar a un conocimiento de la verdad. Satanás es muy astuto. O sea, él no quiere que las personas conozcan la verdad. Por eso, él no solamente pone una teoría. Como ustedes vieron al principio, Katia mencionaba qué las personas piensan de la verdad. Y esto es muy fuerte en el mundo secular, e inclusive en la misma iglesia se han metido estas teorías. Entonces, eso nos lleva a que nunca vamos a tener un conocimiento de la verdad, porque nunca vamos a terminar de aprender.
Porque si tú dices, no hay una verdad universal, no hay una verdad absoluta, ¿qué te está diciendo eso? Exactamente lo que Jesús profetizó que iba a ocurrir en los últimos días. Las personas van a estar siempre aprendiendo, pero nunca van a llegar a un conocimiento de la verdad. Interesante también que hoy día tenemos tanto acceso a la información, o sea, somos tan bendecidos que es tan fácil como poner un par de teclas y nos aparece la información, pero sin embargo vivimos en tiempos donde aparentemente hay más ignorancia. O sea, lo que Jesús había profetizado se está cumpliendo. Hay tantos datos, tanta información que al fin del día si lo filtras, ¿verdad? Si lo filtras por la Biblia y quizás por lo que Dios ha dicho, no es nada lo que queda de la verdad o de datos y hechos reales en el mundo. Quiero que leamos un versículo más, porque quiero llegar a la definición de esta palabra verdad en el griego. Va a estar en Juan 1:17. Okay. Esta es la Biblia que casi no uso, entonces están pegadas las páginas. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, la verdad vino por medio de Jesucristo. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, qué significa verdad. Okay. Y en el griego es aletheia. Esa es la palabra. Al significa una ausencia de algo y la raíz, litheia, es ignorar, esconder, olvidar. Esta raíz la encontramos, y yo lo leo aquí porque lo tengo rápido. Esta raíz, litheia, la encontramos en 2 de Pedro 1:9. Si me quieres ayudar con 2 de Pedro 3:5, y yo leo 2 de Pedro 1:9. 2 de Pedro 3:5. Miren lo que dice esto, y la raíz litheia se encuentra en esta palabra. Dice 2 de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado. Esa raíz litheia está en olvidado. Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, olvidado es la raíz litheia, parte de aletheia, que es verdad. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:5? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esa raíz litheia aparece otra vez en ignoran voluntariamente. Podemos decir entonces que en el griego, de acuerdo a la Biblia, aletheia, verdad, significa una ausencia de ignorancia, una ausencia de olvido. No olvida, no se esconde ni no ignora. Esa es la verdad. Me recuerda, Dios les decía repetidamente al pueblo de Israel, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios, o no olvides, y esa palabra la usó. Y aquí mismo, en este contexto, si ves, está haciendo referencia que las personas, dice, lo voy a leer una vez más, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios. O sea, estas personas están prácticamente ignorando voluntariamente, está diciendo este versículo, que Dios es el creador del universo. La palabra que tú estás explicando. Entonces, Jesús trajo a la luz algo intencionalmente olvidado. Y se lo dijo a Pilato. Algo que tú estás voluntariamente ignorando, yo lo estoy trayendo. Por eso dice, yo soy la verdad. Yo soy testigo de la verdad. Algo que ahorita tú quieres ignorar voluntariamente, a eso traigo a la luz. Imagínate. Pero no, seguimos, mira. Vamos a leer ahora Génesis 2, 16 al 17.
porque quiero llegar a qué es esa verdad específica, universal, que a todos nos debe de importar. Y no debemos ignorar voluntariamente, así como muchas personas. Entonces, quiero llegar a esta verdad. Es Génesis 2:16 al 17. ¿Listo? Sí. Léelo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, perfecto. Eso es lo que Dios había dicho. Exacto. De estos puedes comer, de esto no puedes comer. Si comes de este árbol, vas a morir. Ciertamente morirás. Exacto. Ok, ahora Génesis 3. Y vamos a leer del 2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vaya. ¿Lo dejo allí? Okay. Lo dejamos ahí. Ok. ¿Dios había dicho que no lo podían tocar? No, él dijo que no deberían comerlo. Exacto. Vemos a Eva aquí entonces, agregando algo que Dios no había dicho. Entonces a la palabra de Dios le agrego algo que yo pienso o maybe me olvidé, pero le voy a agregar que también nos dijo que no tenemos que tocarlo. ¿Ok? Y también la última parte, ¿qué dice? ¿Que ciertamente moriremos? Esa última parte de ese versículo. Sí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, antes. ¿Qué dijo Eva? No comeréis. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ok. Dios dijo, ciertamente morirás. Uh-huh. Eva dijo, le agregó algo más y dijo, es posible que podamos morir. Uh-huh. Okay. Vemos la diferencia, ¿verdad? En lo que Dios había dicho, en lo que Eva piensa que dijo y vuelve la certeza de Dios en posibilidad. Y después vemos en ese versículo qué le respondió la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vemos la absoluta negación de la palabra de Dios. Entonces concluimos. Y, by the way, ¿cómo se dice by the way en Spanish? No, ahí lo voy a poner, yo no me acuerdo. By the way, esta creencia de que no vamos a morir es universalismo. Y esta creencia de que vamos a ser como dioses, lo vemos en las religiones que están en este mundo, lo vemos en el espiritismo, lo vemos en las personas que piensan que, bueno, en algún punto si yo soy bueno me voy a salvar. Uh-huh. Todavía esta mentira. Pero al punto que quiero llegar es esto. Eva se apartó de su esposo, de Dios, le agregó lo que Dios no había dicho. Uh-huh. Volvió lo que Dios dijo que era certeza en posibilidad. Y de esto el enemigo de Dios se aprovecha y dice lo contrario que Dios había dicho. Entonces, de nuestra ignorancia, de nuestro olvido. Uh-huh. Ella se olvidó de lo que, de lo que Dios había dicho. Se olvidó, se ignoró, no lo escuchó bien, no sabemos. ¿Verdad? Sí, ahí puede ser que lo hizo voluntariamente o en realidad se olvidó, no se acordaba. Exacto. Entonces, de nuestro olvido, de nuestra ignorancia voluntariamente, el enemigo de Dios se aprovecha para negar completamente lo que Dios nos ha dicho. Esa es su fundación. La fundación de las mentiras de Satanás es nuestro olvido de lo que Dios ha dicho. Es nuestra ignorancia voluntariamente. Interesante. Y me gustaría hablar de esta ignorancia voluntaria también. Ok. Porque lo que tú estás diciendo, o sea, prácticamente Satanás tiene un método para llevarnos a la mentira y no nos pasa directamente de la verdad a la mentira. No, eso sería muy difícil. Lo primero que hizo fue preguntarle. Exactamente. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Dios ha dicho esto? Pero el punto que yo quiero resaltar es que Eva,
antes de llegar al error completo o a la mentira, ella estuvo en un estado que podríamos decir que fue una ignorancia voluntaria, un olvido de lo que Dios había dicho. ¿Cuántas personas hoy en día, o sea, tienen esa ignorancia voluntaria, un olvido de lo que Dios ha dicho? Y por muchas razones, porque están viviendo su vida como ellos quieren, porque no quieren aceptar la realidad de ellos, o simplemente no les interesa, pero de todos modos es un olvido, ya sea voluntario o involuntario, a lo que Dios ha mandado y quiere que hagamos. Entonces, los cristianos, digamos, el olvido es más voluntario. Y hay una escritora que a esto le llama que la ignorancia voluntaria dice que es un pecado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acceso nosotros a estudiar, a investigar, y sin embargo no nos interesa. Podemos estar gastando el tiempo en muchas otras cosas, pero menos en estar investigando lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y no solamente en su palabra, libros de historia, otros escritores cristianos. Entonces, esa ignorancia nos sigue llevando otra vez al mismo estado en que estaba Eva. Una ignorancia voluntaria e involuntaria, como sea, el olvido. O sea, se está repitiendo el mismo Claro que sí. patrón que Satanás y yo lo está utilizando hoy día en nuestra generación. Claro que sí. En el mundo, o sea, él lo tiene bien establecido, pero lo más triste es que se ha metido en la iglesia, que también las personas hoy día se olvidan. Y por eso Dios siempre, Él está llamando y dice, acuérdense y no se olviden. Y recuerda el versículo que leímos, Jesús trajo la gracia y la verdad. Por medio y siempre de Jesucristo. nos está invitando a que vengamos a Él, a que lo probemos, a que hagamos cuentas con Él. Exacto. Vemos entonces en la creación la primer decisión de un humano de qué lado voy a estar. ¿A quién le voy a creer? ¿Le voy a creer a Dios o le voy a creer al enemigo de Dios? Y vemos que desafortunadamente Eva escogió creerle a Satanás. Quiero seguir rápidamente a decirles cuál es esa verdad. Entonces ya vimos la definición y vemos esta parte. Una verdad universal que todos podemos aceptar es que todos vamos a morir. Eso es irrefutable. Irrefutable. O sea, no puede Todos decir nada de lo contrario. Vamos a morir. Esta es la verdad. Tú, yo, ustedes, tenemos una sentencia de muerte. Tenemos una sentencia de muerte y Jesús vino a quitar esa sentencia de muerte, o Él cumplió. Él fue el que cumplió la sentencia de muerte por nosotros. Pero ¿por qué tenemos esa sentencia de muerte? Porque recuerden de que nosotros, o sea, en la Biblia dice de que somos pecadores, somos malos. En el libro de Jeremías dice de que aunque te laves con lejía y amontones sobre ti jabón, la mancha de tu pecado está delante de mí. Esa es una verdad difícil de reconocer. Entonces, ¿por qué? Porque ataca nuestro orgullo, ataca todo lo que nosotros o la sociedad nos enseña. Nuestras obras. Exacto, todo lo que hacemos, exacto. Entonces, la realidad y la verdad es que estamos perdidos. Sí, sí. Y que, o sea, lo que nos espera es muerte. Y no estoy hablando de la muerte transitoria solamente, que es la muerte cuando tú mueres y te entierran y te deshaces en el polvo de la tierra, sino hay una muerte después de esa. Porque va a haber una resurrección, en la Biblia enseña, y después va a haber una muerte eterna. A esa muerte también nos referimos. Sí. O sea, estamos condenados a esa muerte. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si, bueno, hablando en este contexto de que esta es una realidad de nosotros, de todos los seres humanos. Esa es una verdad universal. No importa quién eres, no importa cómo te llames, no importa si tienes o no tienes dinero. Exacto. Es la verdad. Tú estás condenado a muerte. Pero también esa verdad no solamente encierra esa parte, sino que está el otro lado. ¿Cuál es esa?
la solución, digamos, Sí. que incluye esa verdad también. La solución, y es lo que decía, aceptar a Jesús, aceptar el sacrificio que Él hizo por mí, la sangre que Él derramó por mí, aceptar la vida y la fe perfecta que Él vivió, Amén. para que yo tenga una oportunidad de vivir eternamente. Y Exactamente. no solo que mi vida sea que yo viva 80 años, me muera y ya, como lo que piensan los ateos. Ahora, los ateos, el hinduismo, el islam, los judíos, todos piensan, todos dicen que ellos poseen la verdad. Ujú. ¿Cómo podemos entonces saber que los cristianos o nosotros que estamos hablando lo que la Biblia dice es la verdad? Inclusive aún en el cristianismo, o sea, si pones, No nos ponemos de acuerdo. pones un testigo de Jehová, pones un adventista, pones un católico, Sí. y pones un mormón, o sea, los tres aseguran de que tienen y conocen la verdad y nadie más tiene esa verdad. Ujú. Entonces, como tú dices, no nos ponemos ni de acuerdo nosotros. Bueno, para mí, lo que yo he encontrado en la palabra de Dios es que toda la Biblia habla de la humanidad de nosotros, o sea, del humano. Ahora, pongamos a prueba todas estas creencias y religiones con 4 preguntas. ¿Ok? Ok, preguntas del origen, del sentido, significado de la vida, de la moralidad y destino. ¿De dónde vengo? Pongamos a prueba la respuesta. ¿Qué dice el ateo de dónde vengo? Bueno, el ateo dice, vengo de la evolución, de un Big Bang, y ha pasado muchísimo tiempo para poder llegar a ser humano. Y el mundo está, así llegamos, Ujú. ¿ok? De la nada. Eso es lo que, pongamos a prueba eso. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Cuál es el sentido de yo estar vivo en este mundo? Lo que dice el budista, el sentido de la vida es trascender el sufrimiento. Hmm. Pongámoslo a prueba. Ahora, la otra pregunta de la moralidad, ¿qué es el bien y el mal? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué dicen los hindúes? ¿Cómo medimos el bien y el mal? Están definidos por el Dharma, que es la ley moral que rige los deberes de los individuos en la vida. En función de su etapa vida, rol social y desarrollo espiritual, puede variar según las circunstancias, pero siempre apunta al bien mayor. Hmm. Vemos Eso es peligroso. Es interesante porque el bien mayor, los que buscan el bien mayor son los socialistas. O sea, Exactamente. ese es el bien. Pero yo utilizando esa lógica puedo matar y destruir. Por el bien mayor. Por el bien mayor, exacto. Ahora, la última sobre el destino. ¿Qué nos pasa cuando morimos? ¿Quieres saber qué dice el ateo que pasa cuando morimos? Bueno, no pasa nada. Se muere. Descomponemos y ahí termina. Ahí termina nuestra vida. Interesante porque la Biblia nos da las respuestas y las respuestas están conectadas. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? Dios. Él es el creador de todos nosotros. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? O sea, la segunda era, ¿qué le da sentido a nuestra vida? Obviamente Dios, o sea, porque tenemos un propósito aquí. Y el propósito es aceptar su evangelio, tener una vida feliz. Ser su luz. Ser su luz, exacto. Esto le da sentido a tu vida. Y no lo decimos con palabras, sino porque lo hemos experimentado también. Uh-huh. Ahora, cuando morimos, ¿para dónde vamos? O sea, para los ateos dicen, no, ahí termina, moriste y ya. O sea, lo que fue, lo que hiciste. Y para mí, ¿qué sentido tiene entonces esta vida si me voy a morir? No tiene ningún sentido. Entonces, mira cómo estas 4 preguntas se conectan también. Triste vivir así. Y nosotros los cristianos tenemos una esperanza. La esperanza de vida eterna, la esperanza de resurrección. Imagínense vivir una vida así, con esperanza. La verdad es universal, es objetiva, es absoluta y es liberadora.
Exactamente. ¿O no es así? Claro que sí. Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero no la verdad conforme a lo que nosotros pensamos, sino esa verdad que Él nos ha dado. Bueno, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. O sea, Jesús dijo, si ustedes quieren saber qué es la verdad, tienen que conocerme a mí, porque yo soy la verdad que ustedes necesitan. Sí. Pero para muchas personas esto suena muy limitante. ¿Cómo una persona va a ser la verdad? Si acabamos de ver que hay muchas teorías acerca de eso. Ujú. Pero no es así. La verdad de Jesús, Él quiere que nosotros conozcamos a Él para que podamos vivir felices, para que Sí. seamos libres. Y no una libertad como el mundo enseña, de que eres libre, pero haces lo que tú quieres, pero tienen consecuencias. El que quiera beber, beba lo que quiera, pero se va a morir. Va a perder a su familia. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Y Dios te dice, sígueme a mí, te he dado mandamientos para que los sigas y te va a ir bien. O sea, esa verdad te liberta también. Te hace vivir una vida con sentido, una vida feliz. Sí, sí. Ahora, ¿te acuerdas enero 1? O sea, hace unos días. ¿Te acuerdas que fuimos al museo? Del Holocausto. Del Holocausto. Okay. En DC, sí. Nunca Muy había triste, sido. Muy triste. Nunca había sido. Quizás lo que nosotros sentimos es nada comparado a alguien experimentando todo lo que tuvieron que pasar muchísimas personas. Hablando de los judíos, más de 6 millones de judíos, sin contar las otras personas también. Uh-huh. ¿Qué pudiste ver? La verdad, mi corazón se partió. Porque esto es en el tiempo de Hitler, cuando se mataron millones de judíos inocentemente, solo por ¿Ser judío? Exactamente, y por el pensamiento de una persona tirana que se le ocurrió y dijo, no, nuestra raza es mejor. Pero cuando yo entré a ese lugar, o sea, yo había leído, había visto, pero hay una parte que me impactó cuando vimos esas cámaras de gas donde mataban a las personas y cómo ellos, los estadounidenses, trajeron miles de zapatos de ese lugar porque las personas tenían que despojarse de su... Antes de entrar a la cámara de gas. De su ropa y de sus zapatos y ver, ellos tienen los zapatos reales ahí y ver personas que prácticamente habían muerto y solo sus posesiones habían quedado. O sea, y sin hacer nada. Eso fue doloroso verlo. Otra cosa que me impactó también ver cómo les quitaban su cabello y lo vendían, hacían negocio con eso. O sea, cómo veían a los seres humanos como nada. O sea, te leo, ¿qué corazón para hacer eso? Quizás las palabras se quedan cortas. La que nosotros podemos describir después de años y años y de un museo muy bien organizado, se quedan cortas. Pero te quiero leer una cita de Viktor Frankl. Y Viktor Frankl fue un sobreviviente. O sea, él vivió esto. Estuvo en un campo de concentración, sí, ¿verdad? Y lo que él dijo sobre esto. Bueno, no en uno, sino en dos veces. Okay. Dice así. Si presentamos a un hombre un concepto del hombre que no es verdadero, podemos bien corromperlo. Cuando presentamos al hombre como un autómata de reflejos, como una máquina mental, como un conjunto de instintos, como un peón de impulsos y reacciones, como un mero producto del instinto, la herencia y el entorno, alimentamos el nihilismo al que está acostumbrado el hombre moderno. En cualquier caso propenso, conocí la última etapa de esa corrupción en mi segundo campo de concentración en Auschwitz. Las cámaras de gas de Auschwitz fueron la consecuencia última de la teoría de que el hombre no es más que producto de la herencia y el medio ambiente. O como les gustaba decir a los nazis, de sangre y tierra. Estoy absolutamente convencido de que las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Majdanek no fueron preparadas en algún ministerio de Berlín, sino en los escritorios y salas de conferencias de científicos y filósofos nihilistas. Interesante. ¿Pueden imaginar ustedes
hasta qué punto puede llegar estas teorías, porque si vemos a un ser humano como un producto del ambiente, de la Tierra, del Big Bang, o sea, no le estamos dando el verdadero significado. Imagínate estos grandes filósofos, estos doctores y esta gente que el mundo admira y son los que nos dicen esta es la verdad y que tiene que comprobarse. O sea, esas mismas personas son las que se prepararon, se educaron prácticamente para matar a sus semejantes, para hacerle lo peor, porque allí mismo lo dice él. Todos estos químicos, todos estos planes fueron preparados por doctores, filósofos, escritores, gente sabia. Personas educadísimas, personas que les gustaba el arte. A los alemanes les encantaba, robaron muchísima arte. Les gustaba la música clásica, o sea, eran cultos. Gente sabia. Estas personas causaron eso. Obviamente, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el enemigo está detrás de todo esto, pero es lo que tú dijiste. Se prepararon tanto, se educaron tanto, estudiaron tanto para hacer tanto mal. Exactamente. ¿Y todo por qué? Porque no tienen el concepto verdadero de lo que significa una persona, qué es una persona, qué es la verdad. Porque ellos hablan de sus teorías, pero al final este va a ser el resultado por no creer lo que Dios ha dicho. Mira, para Dios nosotros somos sus hijos. Él nos considera las criaturas de Él, o sea, nos ama tanto y quiere que nosotros nos veamos a nuestros semejantes de la misma manera, como un ser humano, como una criatura de Dios, como alguien algo que especial, vale la vida. Y no por lo que haces, no por lo que tienes, no por tus estudios, no por tu sangre, por tu color, no importa quién eres. Esa es la verdad que Dios quiere que conozcamos, pero no sé qué verdad tú quieres conocer. La verdad que te enseñan estos hombres que al final terminan haciendo atrocidades, o la verdad de un Dios que quiere salvarte, que envió a su Hijo para que muriera por ti en la cruz del Calvario. Creo que todos tenemos una decisión que tomar, porque Pilato enfrente de Jesús, enfrente de la verdad, tomó su decisión. Y dijo, bueno, yo no encuentro nada malo en Jesús, pero yo voy a hacer lo que ustedes quieran. Y se lavó las manos. Como muchas personas hoy día pueden representar, bueno, Pilato representaba a muchas personas de hoy día, que como hay un dicho que dicen, yo no me meto en política y religión, porque eso es conflicto. O sea, me lavo las manos, yo no me meto en esos asuntos. Yo estoy viviendo mi vida, tú piensas lo que tú quieras, las personas allá que piensen lo que ustedes quieran también, y yo estoy afuera de eso. Pero al final, o sea, con esa actitud estoy tomando una decisión. Sí. Pilato tomó su decisión. Y esa decisión es porque él hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Y se fue. Como muchas personas, como quieren saber la verdad, pero al final no les interesa. Esa es la realidad. Y nosotros queremos que ustedes conozcan la verdad. Quizás al principio pensaron que íbamos a hablar de doctrinas, creencias, que eso viene también incluido con Jesús, porque cuando conocemos a Jesús vamos a conocer la voluntad de Él. Y de eso se trata este canal. Por eso se llama Campeones de la Verdad, porque queremos conocer la verdad. Pero para conocer la verdad, primero tenemos que entender quién es la verdad. Y esa verdad es Jesús. Y luego Jesús mismo lo dijo. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es de Él. Entonces eso viene después también. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir investigando más acerca de la Biblia, de algunas creencias que las personas tienen también y que no están apegadas a las Sagradas Escrituras. Pero el mensaje de este momento es que ustedes acepten la verdad y no una iglesia. No estamos hablando de iglesia, estamos hablando de la verdad que es Cristo Jesús. Reconozcan o reconozcamos de que estamos perdidos sin Él. Sí. Creo que para mí esto me motiva muchísimo a acercarme más a Dios, porque no quiero ser como Pilato.
No quiero lavarme las manos. No quiero hacerme la olvidada o ignorar voluntariamente. No quiero hacer eso y todas las personas que yo quiero, no quiero que hagan eso. Así que mi invitación para todos ustedes, para todos los que nos escuchan, para nosotros, es que aceptemos esta verdad. Y mira, podemos tener tantas excusas por no hacerlo. Claro. La Biblia se contradice, los cristianos mataron muchas personas, la religión se usa para controlar las mentes y las vidas de las personas. Es un negocio. Hay muchísimas excusas. Cualquier excusa que usted quiera para no acercarse a Dios, la tiene. Claro. Pero le pido de que si usted ahorita está interesado, de que su vida haga un poquito más de sentido, de conocer la verdad, se agarre de la mano de Jesús y ore y dígale, Jesús, yo quiero saber tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Y les prometo que Dios se la va a dar a todo que le pidan, se le va a dar. Así es, Él dijo, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él dará en abundancia. Entonces, ese es el mensaje de este día. Esa es la invitación. Queremos ver sus comentarios, queremos interactuar con todos ustedes. Y también que se suscriban y si les gustó. Y compartan con sus amigos también o personas, cristianos o no cristianos. No importa, este canal no está hecho para un grupo específico, porque no creemos tampoco en ser seleccionistas, o sea, selectivos. No, claro que no. No es, como lo dijo Katia en un video anterior, nuestra misión o nuestro propósito es estudiar la Biblia. Somos personas comunes y corrientes, amantes de la lectura. Nos gusta especialmente nuestro libro de textos, las Sagradas Escrituras, y queremos compartir eso con ustedes en otros videos también. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a estar orando por ustedes y ojalá que ustedes también oren por nosotros. Bye, nos vemos en un próximo video.